queridos amigos. Vamos a continuar con el tema velocidad. Es importantísimo este tema porque muchas acciones en el deporte se definen por la rapidez o la velocidad que tienen nuestros deportes. Entonces, desde niños debemos enseñarles a hacer acciones rápidas, veloces, desplazarnos rápidamente. Veamos entonces el desarrollo de la velocidad. La velocidad, su desarrollo, es uno de los recursos físicos fundamentales para la práctica de cualquier deporte. Puede decirse que la velocidad es una de las capacidades innata en cuanto a caracteres fisiológicos se refiere, pero mejorable en cuanto a la capacidad de coordinación, técnica y potencia. Claro está que referido a lo heredado, va a ser decisivo, casi definitivo para el futuro de esta capacidad en el sujeto. González Pablos y Navarro en el 2014. Definitivamente, quien tiene el gen de la rapidez y de la velocidad va a triunfar sobre los demás. Formas primarias de velocidad. Velocidad de reacción, velocidad segmentaria o gestual, velocidad de traslación o desplazamiento. Variantes de la velocidad. Velocidad de aceleración, velocidad resistencia, velocidad de agilidad y velocidad con valor. Las formas primarias son más puras, buscan exclusivamente la explosividad. La velocidad de reacción se suele definir como la velocidad de responder en el menor tiempo posible ante la aparición de un estímulo, nos dice Freire en el año 2000. Distinguimos dos tipos de velocidad de reacción. La de reacción simple, cuando la respuesta es simple a la misma un estímulo que es conocido. Saltar a la palmada, salir corriendo, moverse para allá, es una reacción. En cambio, una reacción discriminativa, cuando la respuesta varía dependiendo del estímulo exterior. Es el caso típico de la mayoría de los deportes en equipo, donde hay un móvil por medio. En el voleibol, en el fútbol, etcétera, existen varios estímulos y una única respuesta. Dependiendo de lo que haga mi rival, va a ser mi respuesta. Ejemplo, en el baloncesto se analiza a quién pasar y se elige el mejor situado en brevísimas fracciones de tiempo. La velocidad segmentaria o gestual consiste en realizar un gesto técnico deportivo de forma explosiva. Distinguimos dos tipos de velocidad segmentaria o gestual. La velocidad acíclica es un único movimiento realizado a gran velocidad. Por ejemplo, el remate en el voleibol, el lanzamiento a puerta en el fútbol, el lanzamiento de la bala en el atletismo, el lanzamiento de la jabalina en el atletismo, el saque de un arquero, por ejemplo, con la mano, con velocidades acíclicas. Mientras que la velocidad cíclica es una sucesión de movimientos realizados a gran velocidad. Por ejemplo, cuando un ciclista sprinta o un velocista en atletismo o un patinador de carreras cuando lo hace muy seguido a mucha velocidad. La velocidad de desplazamiento. La mayoría de los autores coinciden en definitiva como la capacidad que permite recorrer una distancia corta y recta en el menor tiempo posible. En estas reacciones se sabe que el individuo no llega directamente a su máxima velocidad, sino que tarda unos segundos en alcanzarla y que, una vez obtenida, no se puede mantener por demasiado tiempo. La velocidad de traslación viene determinada por unos factores propios, por lo que no se puede ser una capacidad aislada. La amplitud de zancada, a su vez depende del poder de impulsión o potencia, la longitud de los miembros inferiores, la técnica de carrera o el nivel de flexibilidad. La frecuencia de zancada es dar el mayor número de pasos por unidad de tiempo. También depende de la fuerza, la flexibilidad, el dominio de la técnica y factores neuronales. La velocidad resistencia es mantener la máxima velocidad durante el máximo tiempo posible. La velocidad de aceleración permite que nos pongamos a la máxima velocidad de desplazamiento, es decir, llegar desde una posición estática, 100% de intensidad, en el mínimo tiempo posible. La velocidad de resistencia actúa a partir de los 60 metros, es un metabolismo anaeróbico láctico. Entonces, aquí vamos teniendo en cuenta esto. Para los niños, distancias superiores a los 60 metros ya nos producen lactato.
y eso nos complica. Velocidad, agilidad. Se realizan trayectos cortos al 100% de intensidad, pero no en línea recta. Por lo tanto, se trata de dominar el cuerpo en el espacio con precisión y velocidad adecuada. Nos dice Cañizares en el año 2004. Es muy habitual en deportes de equipo, fútbol, baloncesto, etcétera, así como en los juegos motores infantiles. Veamos, ¿cómo podemos hacer juegos con los niños? Un grupo tiene el nombre rojo, el otro grupo de niños tiene el nombre azul, y a la señal salen corriendo dependiendo del color que sea. Si digo rojo, rojo sale a coger y azul a esquivar. Dependiendo de cuántos niños hayan sido atrapados, el puntaje tiene. Distancias muy cortitas para que hagan un piquecito muy corto. Velocidad con balón. Consiste en desplazamientos a la máxima velocidad que no sea posible, pero controlando eficazmente el balón. Por lo tanto, influye decisivamente en el nivel de coordinación general y óculo-segmentaria del alumno, entre otros factores, por ejemplo, en situación de contraataque, en baloncesto, fútbol o voleibol, en la posición del móvil. Si seguimos la flecha del dibujo que representan los tramos sucesivos de la velocidad de traslación durante una carrera de 100 metros, podemos distinguir las diferentes modalidades. Velocidad de reacción. Al iniciarse el movimiento tras la señal de salida, en este momento el atleta comienza a aplicar la velocidad de aceleración, es decir, a tratar de conseguir la máxima velocidad de desplazamiento que ocurre más o menos a los 40 metros. Ahora ejerce ya la velocidad máxima del individuo que puede mantenerse hasta los 60 metros. A partir de aquí actúa la velocidad de resistencia o capacidad de mantener la velocidad máxima alcanzada durante el mayor tiempo posible, aunque utilizando el sistema anaeróbico láctico. Entonces, parte de los 0 metros, a la señal reacciona, empieza a moverse, ¿sí? A los 40 metros ha desarrollado su velocidad de aceleración, a los 60 metros ha desarrollado su velocidad máxima y a los 100 metros tiene su velocidad resistencia. Entonces, dependiendo de lo que nos interesa, básicamente vamos a trabajar hasta aquí. Esto es lo importante. Ocasionalmente podemos llegar hasta esta distancia, ocasionalmente, pero básicamente estas. Reaccionar tramos cortitos para acelerar tramos hasta 60 metros para alcanzar la velocidad. Factores que influyen en su desarrollo. Se encuentra influenciada por el desarrollo biológico y el crecimiento, aunque muy determinada por el potencial genético del individuo, como ya lo expliqué. Desde los 8 a los 12 años se produce el máximo incremento del desarrollo de la frecuencia de movimiento, mientras que la amplitud de los pasos aumenta progresivamente con la edad y el crecimiento. Por ello, la velocidad máxima en carrera también se incrementa de forma progresiva con la edad, tanto en sujetos entrenados como en los no entrenados. Si el niño tiene extremidades más largas producto de ejecución, va a poder dar pasos más grandes, es decir, esto la amplitud de los pasos. Niños pequeñitos en estatura van a dar pasos más cortitos, por consiguiente les va a costar más desplazarse, van a tener que hacer el doble de esfuerzo que una persona de buena estatura. La frecuencia de movimientos en un velocista es prácticamente la misma, que trate de un niño de 8 o 9 años como de un campeón de los 22 años. Sin embargo, la velocidad de desplazamiento del campeón es más elevada por la influencia de factores antropométricos, como la estatura, la longitud de miembros inferiores y por los diferentes niveles de potencia muscular. Mientras más fuercita tengan sus piernitas y esos músculos estén entrenados para tener movimientos veloces, podrá hacerlo mejor. Ambas proporcionan una mayor impulsión que determinan zancadas más amplias y consecuentemente con mayor velocidad de desplazamiento. Debemos considerar que antes de afrontar el entrenamiento de la velocidad de niños y niñas, hay que tener en cuenta ciertos aspectos fundamentales para que el movimiento sea óptimo y los perjuicios sean mínimos, hechos que pueden considerar radicalmente el rendimiento del deportista en su edad madura. Entonces, tramos cortitos, velocidad, ¿sí? Normalmente les colocamos a los niños más parejitos en su rendimiento para que se exijan. Los métodos y medios para su desarrollo deben ajustarse de diferentes edades y características de los jóvenes escolares. Es de vital importancia aprovechar las clases sensibles. Grosser señala que entre los 8 y
de los 8 a 10 y los 12 años es cuando se pasa por una etapa de fuerte desarrollo, de manera que los niños y niñas en estas edades podrán concentrarse más tiempo dando su voluntad y motivación para aprender es mayor. Es necesario sistematizar las prácticas de velocidad con juegos, por ejemplo, juegos de relevos, de persecuciones y las capacidades que las afectan. Una de las cosas que más nos debe preocupar es que nuestro alumnado aprenda a correr bien, que es la habilidad básica de la carrera. Una técnica adecuada de carrera, elevar bien la rodilla, implantar el pie por metatarso. Esas son cosas fundamentales que debemos hacer. También debemos considerar que al aumentar la fuerza, la flexibilidad y la coordinación, mejoramos indirectamente el nivel de velocidad. Debido a que el sistema nervioso madura relativamente pronto, entre los 10 y 12 años, sus posibilidades de modelado pueden desaparecer si la velocidad no se trabaja desde la infancia. Si no he trabajado en edades de 7, 8, 9, 10 años, hasta los 12 voy a tener dificultades en conseguir un desarrollo. Podemos resumir algunos de los factores que influyen en el desarrollo. Factores de índole muscular, la rapidez de contracción muscular, así como la cantidad de la masa muscular y la facilidad para elongarse. El tipo de fibra, la elasticidad y su velocidad, y la blanda, que es más veloz. Factores de índole nervioso, acción del estímulo en los receptores y los transmisores son los mismos por la vía motriz, la capacidad de excitación de la placa motriz, otros factores, el grado de coordinación y equilibrio, que tiene que ver con la técnica de carrera, el cansancio, que es la capacidad de atención y fuerza de voluntad, la intensidad y el tipo de los estímulos, la edad, el sexo y la estatura del individuo. Los factores básicos que determinan la velocidad son de carácter morfológico, sección muscular, etc. La coordinación inter e intramuscular y la motivación. Su manifestación depende fundamentalmente de las unidades motoras solicitadas a la frecuencia de descarga del impulso de dichas unidades. Las unidades motoras están compuestas por los botones y las funciones. El tipo de activación, concéntrica, excéntrica, isométrica o combinada, determina en el mismo sujeto una expresión de fuerza de diferente magnitud. La fuerza casi nunca se manifiesta en el ser humano de una manera pura. Cualquier movimiento se realiza por la participación en menor o mayor medida de distintas expresiones de la fuerza. Toda fuerza dinámica viene precedida de una fase isométrica de cierta duración y magnitud en función de la resistencia a vencer. Y en la mayoría de los gestos deportivos produce una fase de estiramiento que puede requerir la participación de distintas manifestaciones de la fuerza. En algunos casos, una manifestación significativa en la posición o el ángulo de una articulación puede dar lugar a cambios importantes de las manifestaciones. La fuerza máxima está en relación directa con la masa muscular, pero esta relación se va haciendo más débil a medida que aumenta la velocidad con la que se realiza. En la inmensa mayoría de los deportes no es necesario desarrollar la fuerza máxima de las posibilidades del sujeto, sino en lo que se busca es la fuerza óptima. La velocidad de movimientos, también conocida como velocidad frecuencial, frecuencia de movimiento, coordinación velocidad o de velocidad de base, consiste en realizar el mayor número de veces posible un mismo movimiento en una unidad de tiempo. Por ejemplo, la natación, la carrera, el pedaleo, la palada en el remo, etc. Depende de factores psíquicos, la voluntad, la concentración, factores neuronales como el reclutamiento de fibras, la frecuencia del disparo, la capacidad de excitación, velocidad de la conducción de los estímulos. Componentes de los músculos tendinosos, tipos de fibras, velocidad y contráctil del músculo, viscosidad temporales de los músculos, elasticidad del nivel técnico. En un sprint de 100 metros pueden distinguirse dos fases, una fase de aceleración y una fase de velocidad de carrera máxima. Durante la aceleración, el desarrollo de la velocidad depende principalmente de las potentes extensiones de todas las articulaciones de la fuerza. Una vez que el atleta alcanza velocidades más altas, va a ser necesario alternar las piernas hacia adelante y hacia atrás en relación a las articulaciones de la cadera
que limita el incremento suficiente de la velocidad de carrera. Como vemos, la velocidad de movimiento y de desplazamiento está asociada al desarrollo de la fuerza y de la coordinación. En este sentido, la participación de los niños en programas de entrenamiento que aborden tanto componentes de entrenamiento de la fuerza como el desarrollo de las capacidades coordinativas podrá mejorar la velocidad de movimiento y de desplazamiento. La resistencia a la velocidad desde el punto de vista energético está íntimamente relacionada con el metabolismo anaeróbico láctico. Un parámetro indicador de este metabolismo son los cambios en la máxima producción de lactato que es capaz de alcanzar el sujeto para la ejecución de un esfuerzo supramotor. En este sentido, algunos estudios clínicos demuestran una estrecha vinculación entre la capacidad de producir lactato y la maduración sexual de los mismos, aunque este tema resulta controvertido. Los menores niveles de testosterona infantil comportan una alta capacidad oxidativa en comparación con la glucosa. En el sentido que nos mencionó Krusniewski en 1980, demostró con ratas que la producción de ácido láctico está directamente relacionada con la tasa circulante de testosterona. A medida que tenemos producción de testosterona, podemos producir más lactato. Los estudios realizados con humanos evidencian la relación entre los niveles de testosterona y la respuesta plasmática en el lactato representan contradicciones y dificultades en la interpretación. Todo esto viene a corroborar que biológicamente el niño o el joven tienen una mayor capacidad glucolítica. Es decir, está menos adaptada para los esfuerzos anaeróbicos que el adulto. Aquí vean claramente. El niño o el joven tienen una menos capacidad glucolítica, por consiguiente, está menos adaptada para esfuerzos anaeróbicos, es decir, para la producción de lactato. La tolerancia a la acidosis metabólica durante la edad parece aumentar de 0.01 al 0.02 unidades de pH al año de crecimiento, el potencial hidrógeno. Los ejercicios que empleemos en los trabajos de estas características deberán cumplir requisitos similares a los que se utilizan para el entrenamiento del tiempo de movimiento, independientemente de la acción mecánica predominante. Ejercitarse a alta velocidad. No puedo yo desarrollar velocidad entrenando suave. Tengo que entrenar a alta velocidad. Y como es alta la velocidad, tengo que hacer tramos cortos. Recuerden ustedes la frasecita. Con los niños, largo y lento o corto y rápido. De ser de corta duración o de duración similar a las de las acciones de la máxima. Reacciones en diferentes posiciones, buscando la reacción y el movimiento rápido. La recuperación no necesita ser completa entre cada repetición. Sin embargo, esto depende del objetivo de la ejecución. Si el objetivo es realizar ataques al arco con velocidad y precisión, será que la pausa sea completa. El volumen es superior utilizando los modelos clásicos de velocidad y adaptándose al desarrollo del juego. Utilización de acciones iguales o similares a la competición, el espacio. Los deportistas durante la ejecución de las acciones se ven obligados a constantes reajustes de movimiento, aunque es lógico pensar que el tiempo y las posibilidades de modificar la acción están seriamente comprometidos. Las constantes variaciones del entorno que se puede producir del acto deportivo y las readaptaciones de la acción mediante la ejercitación y las respuestas eficaces de cada momento están condicionadas por el análisis que el deportista haga de la situación. Un claro ejemplo de esto es cuando un jugador trata de avanzar controlando el balón mientras que trata de esquivar a sus rivales. En algunos tiempos de interacción, en los deportes de equipo, en las luchas individuales, el ser humano no está en condiciones de reaccionar tan rápidamente a las señales que surgen. La técnica, la observación de las acciones del contrario, la concentración, la colocación y la anticipación resultan factores determinantes. Por lo tanto,
En estos casos, el deportista reacciona no a la aparición del estímulo, sino que adivina el principio de una señal para que sus acciones se anticipen al momento y al lugar de la acción del rival y al compañero del equipo. Entonces, yo ya sé que mi compañero se va a mover por la banda, yo ya le puedo anticipar un pase. Yo estoy en un combate de boxeo, veo un movimiento tal de mi rival y me supongo que me va a lanzar un golpe recto. Entonces, me preparo para esquivar. Sí, esquivar. La reacción de anticipación es una de las formas de pronóstico, una importante cualidad que asegura el resultado de la actividad del ser humano en las complejas interacciones de la velocidad de los deportistas. La anticipación significa que ya con anterioridad, sobre la base de las percepciones, al comienzo de un determinado proceso y de las circunstancias que lo acompañan, se construye o se anticipa tanto al desarrollo de los que sucede como al resultado. Antes los vimos de rodillas, ahora los vemos sentados. Diferentes posiciones. Los niños deben reaccionar desde diferentes posiciones. En la actividad deportiva, los deportistas reaccionan anticipando las características espaciales y temporales de los objetos de movimiento, el balón, el compañero, etcétera, que se encuentran en su campo de recepción, donde pueden sus sentidos observarlo, el oído, etc. Y extrapolando las características temporales de sus propias acciones con el ritmo de los movimientos previamente aprendidos, sin control de la visión o de otros receptores. Nos dice Platonov en el año 90. Algunos aspectos de la velocidad son mejorables a edades muy tempranas, como son los casos del tiempo de reacción y la frecuencia del movimiento al estar estos aspectos ligados a la maduración del sistema nervioso y no a otros aspectos. El crecimiento postnatal del cerebro se caracteriza por su rapidez durante la infancia y la primera niñez, por un incremento mucho más gradual entre los 5 y los 10 años y finalmente por un incremento terminal muy pequeño durante la adolescencia. Es decir, el cerebro madura rápidamente. La enorme plasticidad que tiene el sistema nervioso central en estas edades, incluso durante la edad prepuberal, hace que esta etapa sea especialmente interesante para el entrenamiento de la velocidad. Los tiempos de reacción y la frecuencia de movimiento a estas edades alcanzan los mismos valores que en el adulto al final de la pubertad. Miren ustedes, es importante aprovechar en estas edades para trabajos de velocidad de reacción y de frecuencia de movimiento. Entonces, yo puedo utilizar acciones como estas, donde busco a la vez una pequeña cantidad de saltos biométricos de baja intensidad y de rapidez. Puedo hacer también con cuerda, estoy haciendo a la vez fuerza, estoy haciendo a la vez rápido. Y las transformo en un movimiento de rapidez, de desplazamiento. Tramos muy cortitos, a mucha intensidad. Esto puedo trabajar. De esa manera garantizamos el desarrollo de la velocidad de desplazamiento. Muchas gracias por su